Hey trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el resumen de lecturas de todo lo que leí durante el mes de julio, que la verdad fue un mes bastante decepcionante, porque me leí 5 libros de los cuales solo me gustaron 2 y el resto fueron lecturas bastante olvidables. Empecé el mes súper bien con mi primera lectura de 5 estrellas, que fue Lo que el bosque esconde, de Kate Alice Marshall. Nuestra protagonista es Naomi, que cuando era pequeña pasaba muchísimo tiempo en su pueblo con sus dos mejores amigas, que eran Cassidy y Olivia. Entre las tres tenían un juego recurrente, que era creerse que eran brujas y que iban al bosque a hacer una serie de hechizos, de pócimas. Uno de estos días en el que estaban en el bosque, que para ellas era un lugar seguro, que lo conocían como la palma de su mano, ocurrió un incidente que las traumatizaría de por vida. Y es que Naomi sufrió una terrible agresión de parte de un hombre desconocido que la apuñaló hasta dejarla al borde de la muerte, aunque por suerte pudo sobrevivir. La historia comienza cuando a Naomi le dan la noticia de que este hombre ha muerto en la cárcel, lo cual supone un alivio para ella, porque aunque ya estaba encarcelado, el hecho de que haya muerto es como una forma de cerrar definitivamente esa etapa de tu vida y sentirte segura porque sabes que ese hombre nunca más va a poder hacerte daño. Así que entre que se entera de que este hombre ha muerto y de que no está en un momento muy bueno de su vida, pues decide regresar al pueblo y volver a quedar con sus antiguas amigas. Sin embargo, el volver a encontrarse con ellas hace que ese evento traumático vuelva a resurgir y con él ciertas dudas, ciertas preguntas, ciertos resquemores, porque digamos que Naomi nunca terminó de ver muy clara la resolución del caso, lo que le llevará a preguntarse si lo que ocurrió aquel día en el bosque fue 100% la verdad y lo que realmente sucedió, o si hay algo más de lo que no consigue acordarse. Es un thriller total y absolutamente adictivo. La manera en que parece que la historia está completamente resuelta, que todo los cabos sueltos están cerrados, pero de repente empezamos como a tirar de un pequeño hilito y Naomi empieza a recordar ciertas cosas que tenía ocultas en su mente, empieza a darse cuenta de que los testimonios que dieron sus amigas no eran fieles del todo, pero ella tampoco podía hacer mucho porque estaba intentando no morirse. Además, la muerte de este señor hace que el caso vuelva a revivirse, que vuelvan a salir a flote todas esas teorías de internet que hubo en su momento que cuestionaban el testimonio de las niñas, y todo esto hará que aparezca en la palestra un nuevo personaje que se dedica a hacer podcast, que desde hace muchos años está obsesionado concretamente con este caso y que casualidades de la vida no está muy de acuerdo con la resolución que se le dio en ese momento, por lo que empieza a meter las narices, a hacer entrevistas a las tres mujeres, a entrevistar a la gente del pueblo, y digamos que el hecho de que el asesino haya muerto no es un final para todo el trauma que tuvo que vivir Naomi, sino que más bien parece el inicio de cómo todo lo que ella creía cierto comienza a desmoronarse a su alrededor. Es una novela que engancha muchísimo porque cuanto más vas descubriendo, más cosas te van sorprendiendo. Además, yo por lo menos no fui capaz de entender la magnitud de lo que estaba leyendo hasta prácticamente el final. Es verdad que ya en los últimos capítulos la autora te da como la pieza clave para que todo el rompecabezas haga clic en tu cabeza, pero hasta ese momento yo iba completamente a ciegas. Era cierto que tenía como mis teorías de qué había pasado en realidad, pero el testimonio que dieron las niñas en su momento y el resto de testigos adultos era tan creíble y estaba tan bien hecho que realmente te pasas la mayor parte del libro creyendo que eso es cierto, que a lo mejor es verdad que hay algo más detrás que no se ha contado, pero que lo que viene siendo el caso principal y lo que se descubrió en su momento era totalmente real, hasta que vas descubriendo que no, que hay muchísimas capas, que hay un montón de personajes que han estado ocultando información durante años, y de verdad que es apasionante ir intentando deshacer todo el laberinto y llegar hasta el final sin tener realmente ni idea de qué fue lo que pasó de verdad. Y además la autora consigue que tengas la atención totalmente puesta en el libro, porque en cada capítulo vas haciendo un descubrimiento más increíble que en el capítulo anterior. Después vino una decepción, que no lo fue tanto porque es un libro que me recomendaron en junio, entonces como que no tuve tiempo para hacerme muchas expectativas, pero sí que era un libro que yo esperaba que me fuera a gustar por lo que me habían contado de él, porque parecía hecho a mi medida, y terminó siendo un libro que no me gustó en absoluto, y es En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero. Este es un poemario que está basado en el canto 16 de la Ilíada, que es el canto de la ira de Aquiles. El caso es que a mí me lo recomendaron porque ya sabéis que una de mis novelas favoritas es La canción de Aquiles, y me dijeron, si te gustó esa novela tienes que leerte este poemario, porque básicamente lo que hace el autor es, a través de la poesía,
reivindicar un poco el amor entre Patroclo y Aquiles y que no fueron simplemente amigos, sino que realmente eran amantes y que solamente un amor desenfrenado entre ellos podía justificar este canto en la Ilíada. Hay que partir de la base que la poesía y yo no somos muy buenos amigos y que a mí realmente me cuesta conectar con los poemas y que la poesía me transmita algo. Me sentía como si estuviera leyendo fragmentos de la canción de Aquiles, pero escritos de una forma diferente, aunque sí que es cierto que el estilo de poemas de este autor me recuerda mucho al estilo narrativo de Madeline Miller. Estos poemas a mí no me llegaron, no me transmitieron absolutamente nada, sentí que eran frases un poco inconexas y también parece que soy yo la única a la que no le ha gustado, porque este texto, si veis por ejemplo en Goodreads su nota, tiene nota altísima, mucha gente dice que terminó llorando, que le encanta el poemario. A mí es que no me transmitió nada, pero puede ser simplemente porque la poesía no es para mí y quizá a vosotros sí que os encante, pero ya digo que yo simplemente no congenié con este poemario. Por suerte, después de este fiasco me topé con mi segunda mejor lectura del mes, que es La luz en la niebla de Victoria Álvarez. Este libro es una segunda parte de Hojas de Dedalera, ¿vale? Se supone que es un libro que es independiente y de hecho la autora dice que se puede leer de manera suelta sin haber tenido que leer antes Hojas de Dedalera. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque sí que es un libro que puedes leerte perfectamente sin haber leído Hojas de Dedalera, pero pienso que si lo haces no vas a disfrutar de la historia al completo. Y además tampoco te recomiendo que si te lees La luz en la niebla te leas después Hojas de Dedalera, porque al ser como una especie de segunda parte te vas a comer muchísimos spoilers. La protagonista en esta novela es Ada, que en Hojas de Dedalera era la ayudante y mejor amiga de Annabel, una famosa medium. Ha construido una academia de espiritistas para acoger allí a todas las niñas y adolescentes que tienen este don y enseñarles a utilizarla, igual que Annabel hizo con ella en su momento. Cuando Ada está de camino a una convención de espiritistas, irá a esa convención en el Titanic. En el Titanic conocerá a un chico súper apuesto con el que habrá una química inmediata, por el que Ada se sentirá muy atraída, hasta que descubra que ese hombre tan perfecto resulta que es una persona que ha jurado destruir a todas las medium, porque según él, el espiritismo es una farsa y todas las mujeres que participan de él son unas farsantes. Victoria Álvarez lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a conquistarme con una de sus novelas, y es que La luz en la niebla le da 1000 vueltas a Hojas de Dedalera. Para empezar, está muchísimo mejor escrito. Aquí he vuelto a reencontrarme con la escritura que tantísimo me gusta de Victoria Álvarez. Tanto la historia como los personajes están mucho mejor pensados, mucho mejor desarrollados. Se nota que es una novela que ha escrito más recientemente, con todo el bagaje que ya tiene ella como escritora. Los personajes son todos absolutamente increíbles. A mí el personaje de Ada ya me flipaba en Hojas de Dedalera, así que aquí ha sido como volver a reencontrarme con una vieja amiga. El romance está muchísimo mejor desarrollado. Aquí no he tenido la sensación de que ha sido un instalog, sino que la manera en que te lo plantea la autora me pareció muchísimo más realista. Aparecen 3 alumnas de Ada que han sido con diferencia los mejores personajes de toda la novela, de las que no os quiero hablar demasiado porque es mejor que les descubráis vosotros mismos, pero de verdad son 3 personajazos con los que te ríes un montón porque se encuentran en situaciones ridículas. Como siempre, la ambientación en el Londres victoriano es increíble. El hecho de que aquí aparezcan personajes de Hojas de Dedalera me hizo muchísima ilusión, porque yo imaginaba que la autora haría algún cameo, pero no que tendrían tantísima presencia. Por eso también os digo que es importante leerse antes Hojas de Dedalera, porque si no hay muchos chistes, referencias, diálogos que no vais a entender del todo, porque no vais a pillar las referencias del libro anterior, y porque obviamente las interacciones entre los personajes de este libro con los personajes del libro anterior no van a ser tan emocionantes y tan divertidas si no os habéis leído la anterior novela. Quizá lo que menos me ha gustado de este libro es la última parte, porque si no recuerdo mal está dividido como en 3 partes, pues la tercera parte es mi menos favorita porque se centra mucho en la guerra, porque estamos en una época en la que Londres está recibiendo bombardeos constantes de los alemanes. Entonces la última parte se centra mucho en la parte bélica, que es algo que a mí personalmente me aburre infinito, y esa parte se me hizo un poco más bola, un poco más cuesta arriba, porque la verdad no me estaba interesando mucho lo que estaba sucediendo, pero por lo demás ha sido una novela que he disfrutado muchísimo y desde luego si os gustó Hojas de Dedalera os lo tenéis que leer. Y ya después de esta novela, las 2 que me quedan pues han ido cuesta abajo y sin frenos, porque han sido mis libros menos favoritos de este mes. Y es que después de Victoria Álvarez aposté por otra autora nacional a la que conocí en el Celsius. Fui a una de sus charlas, me pareció interesantísimo todo lo que contó acerca de esta novela y me volví a mi casa con muchas ganas de leerla, pero definitivamente no fue lo que yo esperaba. Y os estoy hablando de La maldición del holandés errante de África Vázquez Beltrán. Creo que todos aquí conocemos la historia del holandés errante, sobre todo si habéis visto
visto Piratas del Caribe, y es que es un barco maldito que navega eternamente por los mares, que no puede arribar a ningún puerto y que los tripulantes solamente pueden bajar a tierra una vez cada 7 años. Dicen que cuando llega a un puerto, la gente de ese sitio tiene que sacrificar a una joven y dársela al capitán del holandés errante a cambio de que la tripulación no maldiga ese pueblo. Cuando el holandés errante llega a Asturias, la mujer seleccionada para ser la próxima víctima del capitán será la hermana pequeña de nuestra protagonista, Ana. Pero como ella se niega a permitir que se lleven a su hermana sin pelear, decide apuñalar al capitán, lo cual, como imaginaréis, sale fatal porque el capitán está maldito y no puede morir, así que decide que en vez de llevarse a la víctima que la gente había seleccionado, se va a llevar a Ana. Ana, como es muy peleona, muy terca y tiene muchísimo carácter, no va a estar en el holandés errante de brazos cruzados, sino que va a hacer lo posible por o bien matar a la tripulación y huir, o bien descubrir cómo puede quitarles la maldición para que ella también pueda ser libre. Así que esta historia nos va contando la trayectoria de Ana en el holandés errante y cómo algo que al principio parecía para ella una tortura y un castigo termina convirtiéndose en su sueño, porque por fin ha conseguido salir del pueblecito pesquero donde ha vivido toda su vida y está viviendo aventuras en un barco pirata, que era lo que ella realmente quería hacer. Además, poco a poco irá haciendo buenas migas con la tripulación, irá dándose cuenta de que no son realmente tan malas personas, sino que al final son víctimas de su propia maldición y tienen que hacer lo que sea por salir adelante, y que el capitán del holandés errante no es tan horrible como pueda parecer. Lo que me pasó con este libro puede resumirse en que es una novela demasiado corta para todo lo que la autora te quiere contar. Para empezar, sentí que su estilo de escritura era como demasiado infantil, por la forma tan simple y tan escueta que tiene la autora de escribir. Tiene muy pocas descripciones, utiliza vocabulario muy sencillo, lo explica todo como de una manera muy simple, y la sensación que me dio era de estar leyendo un libro, como digo, middle grade o para gente muy jovencita, y no una novela de joven adulto que se supone que es lo que es. Pero bueno, conforme iba avanzando en la novela, esa sensación se me fue yendo. No sé si es porque simplemente me acostumbré al estilo de la autora, pero lo peor, como digo, es que siento que es una novela muy corta, en la que no da tiempo a profundizar lo suficiente en los personajes. Para mi gusto se quedó muy corta en el desarrollo de los personajes, de su historia, de sus sentimientos y sobre todo en el desarrollo de los vínculos que va surgiendo entre ellos. Es como que en el primer capítulo Ana y el capitán de holandés errante se odian a muerte y 5 capítulos después parece que se han hecho amigos. Además, aunque es cierto que Ana es la protagonista, Willem, que es el capitán del barco, también es un personaje muy importante en el que se ahonda muy poco. Y lo mismo pasa con el resto de tripulación. La autora se esmera en presentarnos a personajes secundarios que conecten con el lector, que son muy simpáticos, muy carismáticos y a los que es fácil coger cariño, pero aún así son personajes que están muy poco desarrollados. Por otro lado, se supone que Ana pasa muchísimo tiempo en el barco, pero todo ese periodo de tiempo está como muy concentrado en muy pocas páginas, por lo que cuando llega al final del libro y te dice cuánto tiempo realmente ha estado Ana en el holandés errante, tú sientes como si en realidad hubieran sido meses, porque la autora te cuenta muy poco de lo que sucede en ese periodo de tiempo. Y me ha dejado con la sensación de que es una historia que tenía mucho potencial, pero que no ha terminado de despegar. Eso ha hecho que el final, aunque sea muy emotivo, muy bonito y sea como el final más apropiado para esta historia, yo no terminara de sentirme tan sentimentalmente involucrada como debería, porque, como digo, no he tenido el tiempo suficiente para conectar con los personajes, con su historia y con sus vínculos. Entonces, es un libro entretenido, es un libro que se lee muy rápido porque creo que no llega a 300 páginas, al menos en digital, pero en este caso eso ha ido en detrimento porque es un libro fácilmente olvidable. O sea, te lo lees, te entretienes con él, te diviertes, pasas un buen rato, pero es un libro que al mes se te ha olvidado por completo. Y ahora vamos con mi última lectura del mes, un libro al que yo le tenía muchas ganas que se fueron diluyendo conforme más reseñas iban saliendo, y es El familiar de Leigh Bardugo. Este es un libro que cuando yo me lo compré os lo presenté con mucho entusiasmo porque era una historia de brujas ambientada en el siglo de oro en mi Españita y era como todo lo que yo necesitaba leer. Es increíble que la autora tuviera entre sus manos una historia con tantísimo potencial y lo tirara por la borda de esta forma. Nuestra protagonista es Lucía, una muchacha que trabaja como criada en una familia más o menos pudiente en el Madrid del siglo de oro y que tiene ascendencia judía, lo cual tiene que esconder porque en ese momento los judíos estaban bastante mal vistos en España por la expulsión de Isabel la Católica y todo eso, por lo que en todo momento tiene que ocultar sus verdaderos orígenes y además también tiene que ocultar que es capaz de hacer magia, porque si la descubren pueden acusarla de herejía y quemarla en la hoguera por bruja. Sin embargo, ella no puede evitar utilizar la magia para pequeñas cosas, para que sus tareas del día a día
sean un poco más tragables, para que su vida en definitiva sea un poquito más fácil, hasta que la señora de la casa, Valeria, la descubre. Pero lejos de delatarla como bruja, la convierte en un circo, porque en aquella época, digamos que o eras una bruja o eras una santa que hacías milagritos. Entonces, la señora de la casa considera que la magia de Lucía es magia de milagrera, es decir, que hace como pequeños milagros que están bien vistos y que se ven como dones que vienen de Dios, por lo que comienza a exhibirla para ganarse un poco más de reputación y de renombre entre los nobles de la zona. La magia de Lucía no pasará desapercibida y será captada por Víctor de Paredes, que es un noble que pretende también utilizar a Lucía para ganar renombre y ganar posiciones. Y es que resulta que Antonio Pérez, que es ex consejero del rey Felipe VI, está organizando un concurso de milagreros, donde quiere reunir a diferentes jóvenes que sean capaces de hacer milagros considerados religiosos y divinos para presentarle el ganador al rey y volver a conseguir el favor del monarca. Entonces, Víctor, junto con su sirviente Santángel, captarán a Lucía para convertirla en su milagrera y presentarla a este concurso. Y la verdad que el libro no tiene mucho más. Es Lucía presentándose a este concurso con sus milagritos, que nadie sabe si son milagros que vienen del diablo o si son milagros que vienen de Dios, pero bueno, todo el mundo como que hace oídos sordos y asume que son milagros de Dios. Ella tampoco puede aseverar ni lo uno ni lo otro, ella simplemente sabe que tiene magia, que es una magia que le viene de su familia, pero bueno, como que tiene que fingir que es magia religiosa para básicamente que no la maten. Como digo, es una historia que tenía muchísimo potencial porque tenemos brujas en un Madrid del siglo de oro, pero la autora no sé cómo ha conseguido convertir todo eso en una novela increíblemente aburrida. El concurso de magia es lo más aburrido que me he echado a la cara. Las pruebas son súper insulsas. Todo lo que ocurre durante el concurso es aburridísimo. Los personajes que aparecen alrededor de Lucía son todos planísimos. No hay ninguno que te caiga bien, pero es que tampoco te caen mal, es que no te caen. Lucía es un personaje que ni te va ni te viene, porque lo mismo, es como muy plano. Es que todo el libro es muy plano, todo el libro es muy aburrido, todo el libro es muy predecible. La relación romántica que aparece aquí no se sostiene por ningún lado, porque te presentan a un personaje que es como muy desagradable, que lo miras y te da asco, que exuda repulsión por todos sus poros y que así lo siente la protagonista hasta que de repente, no sé muy bien cómo, en qué momento, a Lucía le comienza a parecer atractivo por algún motivo que no logro comprender, y entonces la autora como que te hace creer que ese personaje que al principio te daba asco ahora de repente es el tío más sexy del mundo. Luego el tema de la magia no tiene sentido ninguno, porque yo no he parado de preguntarme en qué criterios se basan para considerar que la magia tanto de Lucía como del resto de participantes es divina y no del diablo. Pues no hay ningún criterio realmente, es como que la gente decide asumir que es magia que proviene de Dios porque es lo que les conviene. Pero vamos, que lo mismo el cura te dice que es magia divina, que al día siguiente se le cruzan los cables y te dice que es magia del diablo cuando la magia es exactamente la misma. Tampoco tiene unas reglas o unas leyes o una consistencia, simplemente está ahí. Y aparte de eso está el tema histórico, que ha sido muy criticado por la gente en esta novela. Yo aquí no me voy a meter porque no soy experta en historia, incluso aunque sea historia de mi país, es un jardín en el que no me quiero meter de si está bien representado, de si no. Lo único que puedo decir es que se nota que la autora se ha documentado muchísimo a la hora de hacer lo que viene siendo la ambientación. Ahora, lo que sí tengo que decir es que se nota mucho y es muy descarado el punto de vista que ha elegido utilizar Bardugo para representar la historia de España. Yo aquí no soy la más patriota del mundo, ni muchísimo menos, y yo soy la primera que defiende que España en su momento hizo verdaderas atrocidades en el nombre de la religión. Ahora bien, que una autora israelí que vive en Estados Unidos tenga el atrevimiento de describir el siglo de oro español desde según qué perspectiva, es como para decirle: Bardugo, tápate un poco, que has nacido en un país genocida y estás viviendo donde estás viviendo. Así que lávate la boquita antes de utilizar según qué términos y según qué retóricas para hablar de la España de hace tropecientos siglos. Además, es que no sé si es cosa mía, pero sentía cierto desprecio hacia España en algunas partes del libro por la forma en la que decidía contar según qué eventos históricos. Como que la autora no estaba siendo muy neutral a la hora de contar según qué cosas. E insisto, lo entiendo perfectamente porque los españoles en aquel momento dejaron mucho que desear y cometieron verdaderas atrocidades. Pero no deja de resultarme curiosa la manera que ha elegido la autora de representar según qué eventos y sobre todo la forma en la que ha decidido describirlos. También hay algunas cosas que a título personal como española me tocaron un poco las narices, como por ejemplo una parte del libro en la que dice que Lucía no puede utilizar su magia utilizando palabras en castellano porque el castellano no es una lengua para realizar milagros, cuando anda que no tenemos leyendas religiosas donde
se hablan de santos haciendo milagros, que ahí no sé si es que no quiso investigar o es que se lo pasó por el forro y le apetecía ofendernos un poquito, porque a mínimo que te pongas a investigar en la religión cristiana en España te vas a dar cuenta de que santos tenemos a patadas, y luego en ese mismo párrafo la Bardugo va con todo su morro y dice que el español es una lengua de conquistadores. Que insisto, sí, el español es una lengua de conquistadores, ahí está Latinoamérica como prueba, si yo no niego la historia de España, pero de nuevo, lo estás diciendo tú que eres israelí viviendo en Estados Unidos, así que guapa, yo que sé, córtate un poco. Que además, por suerte, la conquista de España es algo histórico, que no está sucediendo hoy en día, pero es que no puedo decir lo mismo de tus dos países. Pero bueno, al margen de toda la parte histórica, en general siento que es un libro que tenía mucha potencia, tanto en ambientación como en el tema de la magia, de la brujería, de la Inquisición española y demás, pero que ha terminado siendo un libro aburridísimo. De hecho, lo único realmente positivo que puedo decir es la traducción, porque el libro está traducido como si realmente estuvieras leyendo un libro de la época en la que está basado. Y sinceramente no sé cómo está escrito en inglés, pero chapó por el traductor o la traductora, porque ha hecho un trabajo magnífico para sentir que realmente estás leyendo un libro que fue escrito en aquella época. Y hasta aquí mis lecturas del mes de julio. Como veis, al final solamente se han salvado 2 libros, el resto pues sinceramente sin más, así que espero que agosto vaya bastante mejor. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.